Bueno, mis años de formación en los Estados Unidos fueron cuando me gradué de bachillerato, que fue alrededor de los años 70, y yo busqué estudiar. Yo estaba viviendo en Texas y tuve una recomendación de un profesor en la Universidad de Rice, que hice un año de universidad, que me dijo que si yo quería hacer algo en el arte en ese momento tenía que irme o para Nueva York o para San Francisco. Entonces, bueno, en ese momento empecé yo como a planificar y a organizarme. Y él me ayudó a elaborar un portafolio de trabajo, me dio unas cartas de recomendación y yo apliqué al Instituto de Arte de San Francisco y bueno, hice un movimiento ahí familiar porque tampoco en mi familia estaba muy de acuerdo que yo estudiara arte. Y entonces, bueno, rebelde en fin, y producto de los años 60, 68 y eso, yo me fui a mi casa y después logré una negociación con mi familia para irme a estudiar a San Francisco, que fue donde me formé en el Instituto de Arte de San Francisco. Empecé en pintura y luego me cambié a gráfica, y mientras estaba estudiando gráfica hice murales en las comunidades. Pertenecía a un grupo que se llamaba Mujeres Muralistas, y bueno, mientras en la gráfica fue a partir de una decisión de que esa era lo que yo quería, fuese mi especialidad. Yo regreso a Venezuela en 1976 y mi vínculo con el SEGRA, que era el Centro de Artes Gráficas por excelencia que estaba aquí en Caracas, fue un momento que ya yo regreso en el 76, doy a luz a mi hija Nayarí, que también es artista, Nayarí Castillo, y como a los 2 años de ya ella estar, y ya yo empiezo como a sentir la inquietud y necesidad de trabajar, y bueno, fui buscando trabajo al SEGRA y me entrevisté con la Nena Palacio, que en ese momento era la directora, ¿no? Entonces ella vio mi portafolio, lo revisó, pero me dijo que ahí no había trabajo porque era un grupo de profesores limitado, ¿no? Estaba en ese momento Manuel Espinosa, estaba Edgar Sánchez, estaba Alirio Palacios, en las 3 áreas de especialidad, ¿no? Y entonces, pero ella me invitó a ser parte de la segunda promoción, y bueno, yo tuve que pensarlo y estuve de acuerdo, y ahí fue donde yo me inserto también en el mundo artístico en Venezuela, y es ahí cuando empiezo a vincularme con el SEGRA y con el mundo de la gráfica y con una generación de dibujantes, porque en ese momento estaba sobre el tapete el dibujo como expresión, ¿no? Para mí la pintura era un proceso muy individual, muy individualístico. El profesor de pintura era sumamente duro en términos de la parte de la pedagogía individual, y yo estaba cabeza caliente y averigüé lo que era la gráfica y empecé a estudiar y empecé a ver, y hice más relación con lo que es la gráfica como expresión. Y ahí decidí que mi pasión era la gráfica, y empecé a estudiar y empecé a desarrollarme pues en ese sentido. Y el aspecto de la gráfica que me interesa sobre todo es la multiplicidad y la posibilidad de que una imagen pueda caer en varias manos, y eso fue lo que a mí me atrajo en ese momento de la gráfica, amén de toda su historia, de cuando las revueltas y tú sabes, la parte de comunicación que está muy ligada a lo que es la gráfica, ¿no? Entré como parte de la segunda promoción del SEGRA, y para mí eso fue un cambio de vida, pues. Para mí fue un antes y un después. Era aterrizar en el mundo de Venezuela al cual yo pertenecía y no sabía. Entonces, para mí eso fue muy importante. El SEGRA para mí era un lugar que me daba la bienvenida a las 7 de la mañana y yo podía estar ahí hasta las 7 de la noche trabajando. Y bueno, yo le echaba pichón al trabajo, pues, y me fui desarrollando también como docente poco a poco, ¿no? Yo pensé que cuando yo asumo o cuando me pregunto, bueno, porque yo decidí ser profesora y no dedicarme a mi obra a tiempo completo. Y para mí, ahí fue cuando yo estaba como a mitad de carrera como profesora universitaria, y me di cuenta que a mí me gustaba dar clases, obviamente, ¿no? Me gustaba la relación que se establece con los estudiantes, con los participantes, lo que uno aprende cuando uno encuentra un estudiante que está ávido de seguir aprendiendo, como uno puede haber estado en la edad que él tiene, y que uno pueda
decirle a un estudiante o a un participante, mira, yo no sé la solución a este problema, pero vamos a buscarlo. Y siempre para mí la relación o el vínculo pedagógico ha sido importante también para mi formación como artista, ¿no? O sea, porque en realidad lo que somos investigadores, entonces es un aspecto de mi vida que yo cuestioné mucho porque me desligaba del mundo del arte, entre comillas, pero a la vez cuando yo me congracié con la pedagogía entendí que bueno, eso era parte de mi linaje familiar o de humano, pues. Cuando yo termino en el SEGRA, que se termina la promoción en la que yo estoy, que creo que nos graduamos en el 82, ahí mismito yo recibo una oferta para ir a asistir a los talleres del CEPAP, a los talleres de arte del CEPAP, de la Simón Rodríguez, que estaban en Caricuao. Y esa fue una recomendación de Alirio porque quien formó los talleres de arte de Caricuao fue el polaco Mietek Detiniewski, que era un pintor, dibujante, grabador, que había sido profesor de Alirio en Polonia, y la esposa de él, que era restauradora, Anna Detiniewski, que ella había un taller de restauración y había talleres de grabado y de dibujo que dirigía Mietek. En ese momento ya Mietek tenía mucho tiempo trabajando ahí y empezaron a buscar por un asistente, pues por otro profesor, por alguien que pudiera entrar a la planta de los talleres de arte. Y de nuevo, Abilio me recomendó. En ese momento entré yo a trabajar en Caricuao, que era los talleres de arte del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, que era como un centro de investigación en pedagogía experimental, en metodología cualitativa, en educación por proyectos. Pues ahí estaba. Una de las cosas interesantes de la Universidad Simón Rodríguez es que está basada en los lineamientos, o estuvo en su origen en los lineamientos pedagógicos de Simón Rodríguez, que eran muy interesantes y muy libres sobre todo, ¿no? En términos de su concepción de vida, concepción de educación, de lo que era el estudiante, de la vivencia, la educación tenía que ser experimentada, pues. Y eso, yo comulgué con esas ideas desde siempre. Y me sorprendí mucho que me habían convocado para el CEPAP, porque una de las cosas que aprendí ahí y me di cuenta es que de todas las profesiones y de todos los seres sociales que son sobre todo aprendices permanentes, son los creadores, son los artistas. O sea, uno no es que desmejora su obra en la medida que va envejeciendo, sino más bien es al revés, pues. O sea, el artista, el creador, bien sea de la palabra, bien sea del teatro, bien sea de cualquiera de los lenguajes expresivos, y en particular los artistas de la plástica, tenemos que mantenernos activos, pues siempre estamos investigando, porque el proceso es investigativo. O sea, te vas acercando a tu centro y vas expresando y vas. Entonces, creo que caí de una manera muy particular y muy interesante para mi vida, para mi proceso de aprendizaje también coherente con mis ideas que yo había tenido. Y entonces trabajé 10 años ahí, desarrollamos un trabajo en el taller de grabado, talleres de dibujo, muchas cosas ocurrieron ahí, y yo dirigía y tenía en mis manos el taller de grabado, ¿no? Teníamos 2 prensas de grabado y se hacía serigrafía, ¿no? Teníamos listo. Volvieron a llamarme al SEGRA de nuevo, Alirio, y en consejo directivo él planteó de que la persona que se debería contratar para sustituirlo a él, porque ya estaba en su peregrinaje para Nueva York, era yo. Y me recomendaron, y así hice yo simultáneamente un año para terminar en la Simón Rodríguez en Caricuao, separarme, terminar de graduar ese grupo de gente de capacitación profesional, y estuve por un año facilitando en el SEGRA, en la última promoción que se dio, hasta que me separé totalmente de la Simón Rodríguez y entré como docente de planta del SEGRA. Bueno, yo creo el SEGRA lo absorbe la formación de la institucionalización del Instituto Armando Reverón.
y lo necesita como base de toda la plataforma tecnológica y docente es absorbida como parte del Instituto Armando Reverón, ¿no? O sea, se abre una universidad, un sueño de tener una universidad de estudios superiores de artes gráficas, de artes plásticas, ¿no? El SEGRA se convierte en el departamento de gráfica de la Reverón. En ese sentido creo que es interesante a nivel de formación porque se le sube el nivel al reconocimiento que los estudiantes van a recibir después de vivir una experiencia en una institución como la Reverón, ¿no? ¿Qué significa que deja de ser el SEGRA la institución de formación de los técnicos de la gráfica? Bueno, eso se desaparece un renglón técnico que atendía una población no necesariamente educada para entrar a nivel universitario. El técnico es como otro estatus y otra necesidad también, ¿no? Y el SEGRA, creo que desaparecer el SEGRA se desapareció, ese renglón necesario, ¿no? Pero bueno, las cosas siguieron. Yo creo que en ese momento el TAGA tomó lugar en términos de presencia como de base de la gráfica, para seguir haciendo gráfica, pero la formación para esas personas que pudiesen trabajar en el TAGA se cortó. Entonces, en realidad el TAGA era un gremio profesional, pues tú podías entrar al TAGA si sabías hacer. Tú entrabas al SEGRA para formarte, o te formabas como artista o te podías formar como técnico, ¿no? Como impresor, como tantas otras cosas, tantas otras profesiones ligadas a la gráfica que hay, ¿no?